La Ley 70 es ese marco normativo que reconoce los derechos de las comunidades afrodescendientes a nivel nacional, marco normativo que regula y crea unos instrumentos como los consejos comunitarios, marco normativo que regula dinámica de política pública como la etnoeducación y marco normativo que garantiza en la práctica el desarrollo, conquista de los derechos como pueblo afrodescendiente. La ley 70, ¿cómo nace? Exactamente, la ley 70 nace producto de todo ese proceso agitacional que vivió en los años, a finales de los 80 y comienzos del 90 en Colombia. Para ese entonces el movimiento negro como parte de la sociedad colombiana también se agitó y se generó todo un proceso de movilización en torno a la preconstituyente por un lado, pero también a la constituyente, teniendo para ese momento como candidato al compañero Carlos Rosero. No llegamos con Carlos Rosero a la constituyente, pero logramos generar algunos hechos importantes que motivaron que apareciera el artículo transitorio 55. El artículo transitorio 55 es un producto que sale de todas maneras de ese proceso agitacional del movimiento social de comunidad negra o afrodescendiente, importantísimo, que contó con el respaldo de algunos compañeros de la constituyente, para este caso compañeros indígenas, Rojas Birri, que posibilitó motivar a ese ejercicio obviamente consagrado el artículo transitorio 55 en la Constitución, da pie pues para generar ese proceso. El artículo transitorio 55, como todos conocemos, decía que el gobierno nacional en un tiempo perentorio de 2 años crearía una ley que reconociera los derechos territoriales de las comunidades asentadas del Pacífico, etcétera, etcétera. Uno de los primeros elementos que creemos importante fue en la discusión, en el marco de los 500 años de negación, 500 años que celebramos en Buenaventura, en un espacio amplio, logramos discutir y ampliar el espectro de todas maneras del artículo transitorio 55. Ese es el nacimiento de la Ley 70, que contó con el aporte y la participación de muchas dinámicas organizativas del pueblo negro, de Chocó, del Valle, del Cauca, Nariño, del Pacífico y el Caribe, y algunos centros urbanos importantes como Bogotá y Cali. ¿Qué importancia tiene la reglamentación? La Ley 70 dicta una serie de órdenes para que el gobierno nacional las cumpla y ponga en marcha los mecanismos necesarios para que nuestras comunidades puedan acceder al desarrollo. Esto no es posible si dichas órdenes de corte constitucional no se reglamentan, pues se hace necesario hacer específicas dichas órdenes, valga la redundancia, para que nuestras comunidades puedan acceder a ellas y conforme a su sistema de derecho propio la pongan en práctica. Sí, sobre qué ha pasado en los 28 años después de la promulgación de la Ley 70 y cómo se ha visto después de esos 28 años los derechos del pueblo negro en Colombia. Se dio inicio al proceso de reglamentación de la ley y se logró, valga la redundancia, la reglamentación del capítulo 3.
Esto hizo que el gobierno diera un giro de 360 grados, pues le pareció que era demasiado entregar a las comunidades sus territorios mediante la titulación colectiva. Se dio entonces un proceso de cambio constante en la entidad encargada de la titulación. Así se bloqueó este proceso y hoy se ha convertido en un imposible titular las tierras de nuestras comunidades. Esto se puede comprobar en todas las solicitudes de titulación que están represadas en una entidad hoy llamada Banco de Tierra. La Ley 70 de 1993 se convirtió en letra muerta y a falta de reglamentación, los derechos consagrados en la ley no se aplican. Nuestras comunidades hemos perdido y seguimos perdiendo nuestros territorios y el control de los mismos. Y nuestros derechos en todos los campos se siguen violentando. El proceso de revictimización está a la orden del día. La Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior se ha convertido en un obstáculo para la interlocución, pues está al servicio del Estado y no de las comunidades. Se hace imposible reclamar los derechos de nuestras comunidades y descaradamente las instituciones se atreven a afirmar que la Ley 70 es inaplicable. Nuestros derechos no existen para las instituciones. ¿Cuál es la exigencia al gobierno para darle cumplimiento a la reglamentación e implementación de la Ley 70? Solamente pedimos, y se ha pedido, que se dé cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Nacional y a las disposiciones de la Ley 70, que nos brindan unas garantías que permitan el desarrollo de todo el pueblo negro en Colombia. Es la única exigencia que hacemos, se dé cumplimiento. Y ese cumplimiento consiste en reglamentar la ley para poder que sea aplicable en todo el territorio nacional y que los funcionarios públicos no tengan ya un pretexto para no poner al servicio de las comunidades los logros que obtienen a través de los planes de desarrollo. La acción de cumplimiento que interpuse ante el Tribunal Administrativo del Cauca y que mediante una acción que interpuso la defensora del presidente de la República, el Consejo de Estado ordenó que se diera nulidad a lo actuado y que se le notificara nuevamente al presidente, al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio del Interior. Es una acción que lo único que busca es que se dé cumplimiento al proceso de reglamentación de la Ley 70. ¿Esto por qué? Porque la ley en sí, como tal, da unas órdenes, pero cómo se cumplen esas órdenes no está escrito. Nos brinda unos derechos, pero para poder hacer uso de esos derechos necesitamos que se reglamente para que precisamente se pueda cumplir. Eso es lo que está buscando la acción de cumplimiento. No es otra cosa que obligar al gobierno nacional, que después de 28 años no ha hecho absolutamente nada para reglamentar la Ley 70. Eso es todo lo que tiene la acción de cumplimiento. No es una tutela, no es una querella en contra del presidente o en contra de las instituciones, no. Es la solicitud formal por parte de un ciudadano colombiano afrodescendiente que pide que se dé cumplimiento a lo tratado en la Constitución Nacional, porque tengamos en cuenta, compañeros, que la Ley 70 es de corte constitucional, es la reglamentación de uno de los artículos de la misma Constitución.